Amigos de las redes sociales, muy buenas tardes. Esta semana quisiera compartir con ustedes un tema en el marco del programa nacional denominado Septiembre, Mes del Testamento. Y de entrada quisiera compartir un dato que me pareció muy curioso. Resulta que, de acuerdo con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, ni siquiera el 5% de los mexicanos en edad de testar cuenta con un testamento. Es una cifra muy alta. En nuestro país no hay la cultura del testamento y por ello quisiera abordar con ustedes algunas de las ventajas que tiene que tengamos todos un testamento. De entrada quisiera comentar, aclarar que un testamento es un instrumento legal que nos permite decidir qué pasará con nuestros bienes y derechos al momento de nuestra muerte. Es decir, quiénes habrán de heredar nuestros bienes y derechos en el momento en que nosotros ya no estemos. Y es muy importante señalar que el testamento debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, debe ser personalísimo. Significa que nadie más puede hacer el testamento en nuestro nombre, ni siquiera con un poder. Es un acto que necesariamente tenemos que hacer nosotros, de manera personal. El testamento es revocable. Esto también es muy importante que lo sepamos, porque a veces nos quedamos con la idea de que una vez que hacemos nuestro testamento es como si estuviéramos cediendo nuestros bienes y nos quedamos con la idea de que ya no vamos a poder disponer de ellos. Esto es totalmente falso. El testamento es revocable. Significa que si hoy hicimos un testamento y mañana por alguna circunstancia diversa decidimos hacer cambios en ese testamento, sin ningún problema podemos hacerlo. Podemos cambiar nuestro testamento las veces que nosotros lo decidamos y automáticamente la anterior queda sin efectos. También el testamento es libre. Esto significa que nuestro testamento debemos hacerlo por una decisión propia, por una decisión personal, en donde no haya habido presión, coacción, amenaza, ningún elemento externo que nos obligase a hacer nuestro testamento o hacerlo de cierta forma. Cualquiera de estos eventos que pudieran ocurrir lo automáticamente convierte en el testamento en nulo. Y debe ser solemne. Significa que debe hacerse necesariamente en presencia de un notario público. No hay de otra. Debe ser en presencia de un notario público. ¿Qué es lo que decidimos en un testamento? Bueno, lo primero que decidimos en un testamento es la distribución de nuestros bienes y derechos. ¿Quién habrá de heredar nuestros bienes y en qué proporción? Esto también es importante señalar. Si hacemos nuestro testamento, podemos decidir a quién le dejaremos nuestros bienes y derechos, sea o no de nuestra familia. Es una decisión propia de ustedes, es una decisión de cada quien que podrá determinar a quién y en qué proporción habrán de heredar nuestros bienes en el momento en que nosotros ya habremos fallecido. También cabe señalar y aclarar aquí que el testamento incluye no solamente bienes inmuebles. A veces también nos quedamos con la idea de que únicamente es para la casa o para el terreno, para el rancho, pero no. En el testamento también se decide a quién dejaremos nuestros bienes muebles, es decir, vehículos, camionetas, coches, joyas, acciones, cuentas bancarias o cualquier otro bien que tengamos nosotros o derecho. Allí decidimos a quién se lo vamos a dejar. En nuestro testamento debemos elegir también a un albacea de entre nuestros herederos. El albacea básicamente es la persona que se encarga de administrar y repartir nuestros bienes en el momento de nuestra muerte. Esa es la parte que le toca hacer al albacea. También podemos decidir sobre los tutores o sobre algún tutor. Esto en caso de que dejemos alguna parte de nuestra herencia o de nuestros bienes a algún menor de edad. Nosotros decidimos quién será su tutor, es decir, la persona que estará a cargo de esos bienes en tanto se llega a la mayoría de edad por parte de nuestro heredero.
Y podríamos elegir también a un curador. Un curador, para no complicarnos mucho, es la persona que se encarga de vigilar que el tutor cumpla con su tarea. También podremos decidir sobre la pensión alimenticia. Podríamos, por ejemplo, dejar una pensión alimenticia a nuestra esposa o esposo, según sea el caso, por un tiempo determinado o por un tiempo finito. Por ejemplo, dejarle una pensión a la esposa en tanto permanezca sin otra pareja, en tanto no se case. Eso también podemos decidirlo ante el notario y establecerlo así en nuestro testamento. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer nuestro testamento? Es muy sencillo, hacer un testamento es muy sencillo, es conseguir una cita con el notario de su preferencia. En Jalpan afortunadamente contamos con 3 notarios y con cualquiera de ellos, con quien tengan ustedes mayor confianza o con quien se sientan más cómodos, pueden acudir, conseguir una cita y cumplir con los siguientes requisitos. Lo primero es tener capacidad física. La capacidad física básicamente se refiere a tener 16 años o más, 16 años cumplidos. Fíjense, en casi todos los actos aquí en Querétaro y en México se nos exige 18 años o más. Para el caso de hacer un testamento basta tener 16 años para poder elaborar nuestro testamento. Tener capacidad jurídica. La capacidad jurídica es estar en pleno uso de nuestras facultades mentales. Y para ello solo hay un detalle: cuando se trata de personas adultas mayores de 70 años, el notario suele solicitarnos un certificado médico que pueda acreditar que estamos en pleno uso y goce de nuestras facultades. Después de eso debemos presentar una identificación oficial, que puede ser, que en México pues es nuestra credencial de lector, puede ser nuestro pasaporte. Yo recomendaría acudir con nuestra credencial de lector. Debemos presentar nuestra acta de nacimiento original. Esto es importante porque es muy común encontrarnos variaciones en los nombres de las personas. El MA, por ejemplo, MA Juana, el María Juana o el M. Juana. Y es muy importante que el notario revise que el nombre que quede asentado en el testamento coincida plenamente con el nombre que aparece en el acta de nacimiento. Es importante también presentar nuestra CURP. Esto para efectos de registro de nuestro testamento. Es importante también presentar un comprobante de domicilio. El comprobante de domicilio, bueno, es de lo más común. Puede ser nuestro recibo de agua, nuestro recibo de luz o nuestro recibo de teléfono. Y ya con ello llenamos un formato que el notario nos hace llegar y le platicamos nuestra voluntad. Él la asienta por escrito y con ello básicamente queda realizado nuestro testamento. ¿Qué pasa si se trata de alguna persona, como es muy común aquí en nuestra querida Sierra Queretana, que esté en Estados Unidos? Bueno, puede también hacer su testamento allá a través de un consulado, del consulado mexicano. El cónsul hace funciones de notario, es fedatario público también, y con él podemos también elaborar nuestro testamento. Entonces, si estamos en el extranjero, no hay pretexto, podemos elaborar también nuestro testamento desde allá. ¿Y cuál es la ventaja de hacer nuestro testamento en el mes de septiembre? Pues miren, de entrada, en el mes de septiembre hay un programa nacional para promover la elaboración de testamentos y se brindan ciertas facilidades. Los notarios suelen ampliar sus horarios de atención, brindan asesoría gratuita y lo más importante, el costo del testamento tiene un descuento que va hasta del 50%. Actualmente aquí en Jalpan el costo del testamento es de 1,750 pesos.
normalmente está entre 3,000 y 3,500 pesos. En el mes de septiembre, y a veces se extiende al mes de octubre, se están cobrando 1,750. En algunas ocasiones las personas mayores, el personal médico tiene algunos descuentos especiales. Esto ya sería cuestión de revisarlo con cada uno de los notarios. Y bien, amigos, ¿qué pasa si no tenemos un testamento? Si nuestro familiar falleció sin haber dejado un testamento, pues sus bienes quedan intestados, y aquí tendríamos que apegarnos a nuestro Código Civil del Estado de Querétaro y abrir un juicio, que es un juicio sucesorio intestamentario, que obviamente los costos son mucho más altos de lo que les estoy manejando ahorita para hacer un testamento, que son 1,750 pesos. Ya al abrir un juicio realmente los costos se incrementan muchísimo. Creo que es uno de los temas más comunes, por las mismas estadísticas que señalaba al principio de este video, y lo que tenemos que hacer es eso, iniciar un juicio sucesorio intestamentario. Pero si usted tiene este problema, no se preocupe. En San Agustín Bienes Raíces, además de brindarle asesoría inmobiliaria, le brindamos también asesoría jurídica, y uno de los temas más comunes en que nos hemos venido especializando es precisamente el juicio sucesorio intestamentario. Así que si tiene una situación así, si no se le elaboró testamento y quedó la propiedad intestada, llámenos, agende una cita con nosotros. Aquí le dejamos otra vez nuestros números de teléfono, y con todo gusto alguno de nuestros compañeros abogados le atenderá, o su servidor. Con todo gusto podríamos agendar una cita y ayudarle a desintestar esa propiedad, y conforme a derecho que cada uno pudiera adjudicarse la parte que conforme a derecho le corresponda. Amigos, les agradezco como siempre mucho su atención. Seguimos a sus órdenes. Agradezco también sus comentarios. ¿Cuál sería el tema que les gustaría que abordemos? Si tienen alguna duda, síganos escribiendo, ya sea de manera directa a nuestro WhatsApp o aquí al Messenger. Con mucho gusto les atendemos. Muchísimas gracias y buenas tardes.